Buenos días, compañeras y maestra. En esta ocasión vamos a hablarles sobre el análisis de las interacciones pedagógicas en el aula. Esperemos les agrade y se encuentren muy bien. Curso, observación y análisis de prácticas en contextos escolares. Mi equipo está integrado por Janine González, Andrea Luciano, Karen Moreno, América Pinzón y Cintia Morales. Mi nombre es América Pinzón y en esta ocasión vamos a hablar sobre las descripciones y sus semejanzas con los ejes temáticos a continuación mencionados. Quiero comenzar explicando que no todos los ejes curriculares fueron encontrados en todas las descripciones que mandamos. Esto quiere decir que algunos sí fueron en común y otros no. Pueden ser por diferentes factores. También queremos explicar que en mi caso yo no hice mi descripción sobre un jardín de niños porque yo no tuve la oportunidad de asistir a la jornada de observación y ayudantía, pero yo hice mi descripción sobre el tiempo que estuve trabajando en una primaria. Así que creemos que esta exposición está bastante diversificada porque tiene una perspectiva de jardín de niños y otra de un nivel un poquito más arriba, que es la primaria. Hablando sobre el primer eje, que es la organización pedagógica de la clase, pues sabemos que se basa en estructurar y organizar actividades, conociendo y entendiendo y sobre todo comprendiendo los aprendizajes esperados. Esto pues para poder favorecer las capacidades de los alumnos y claro, respetando la metacognición de cada uno, ya que esto es muy importante conocer y respetar, sobre todo porque vamos a tener y se tienen en todos los grupos diferente tipo de alumnos, algunos con capacidades diferentes, unos son más rápidos, unos no, entonces es muy importante que nuestras actividades tengan una buena estructura y conocer y respetar sobre todo para poder ir adecuando las actividades y apoyar al alumno y que tenga un aprendizaje significativo, pero poderlos ir apoyando en el proceso para que no se trunquen y los aprendizajes realmente los obtengan. Para hablar sobre la selección de contenidos y actividades para realizar en el aula, trabajando con los 3 momentos que componen una sesión de trabajo, tenemos que hacer énfasis en que todas las compañeras fuimos a jardines diferentes a hacer una sesión de observación y ayudantía, por lo cual todas pudimos observar muchas cosas importantes, pero sobre todo diferentes y sobre diferentes perspectivas. Aquí hablamos al inicio sobre cómo la maestra se organiza con las actividades y cómo distribuye todo dentro del aula. ¿Y cómo se organizan? Pues las maestras en un inicio se tenía una planeación sobre pensamiento matemático que se trabajó el primer día y como estaba encima sobre la pandemia del COVID, la maestra tuvo que hacer adecuaciones y pasó a hablar sobre la parte de la higiene y las instrucciones que se deberían de tomar. También se hace mención que los niños toman muy bien la actividad, de hecho muestran mucho interés, la maestra siempre está dando instrucciones, está dando consejos sobre realmente cómo es la higiene que se debería de tener todo el tiempo, pero sobre todo ahorita. ¿Qué tenemos que hacer? Lavar todas las frutas que comemos, los alimentos, lavarse las manos constantemente, siempre usar antibacterial, hay que lavarse las manos antes de comer, cuando uno va al baño, hay que lavarse los dientes. Qué importante es, también se mencionan los alimentos que se recomienda consumir ahorita por las vitaminas que pueden tener. También haciendo mención que hay 3 alumnos en el grupo que necesitan apoyo con la maestra de USAER y las 2 maestras tienen muy buena comunicación y la manera en la que se desenvuelven con los alumnos pues es muy buena tanto que los alumnos sí se integran perfecto a la clase y las maestras también los reciben y los hacen parte de las estrategias y el grupo los involucra perfectamente. Analizando todos los trabajos que se realizaron, hay compañeras que observaron cosas diferentes sobre los momentos de comprar una sesión de trabajos, que es el inicio, el desarrollo y el cierre.
y que esto se describe en una planeación de trabajo, ya que el inicio es la introducción de la actividad que se va a llevar a cabo. Esto es lo que se le da a conocer al alumno que se va a trabajar. Los alumnos y el docente empiezan a hacer cuestionamientos para empezar a formular una idea de la actividad y al momento de realizarla, que los niños realmente tengan un resultado favorable. Esto con la intención de estar recaudando siempre ideas previas sobre los alumnos y también tener una idea de cómo ir abordando los temas para ir haciendo adecuaciones momentáneas en la planeación. El desarrollo, los alumnos empiezan a poner manos a la obra con la actividad, ponen mucho interés y se fijan y tienen realmente un interés en poder realizar las diversas actividades con el mismo tema para favorecer todas las diversas formas de aprendizaje. Esto es el visual, kinestésico y el auditivo. Esto se hace énfasis porque existen diferentes tipos de aprendizaje y habíamos hablado ya sobre que es muy importante respetar y conocer la metacognición de cada alumno para que puedan realmente tener un aprendizaje y vayan avanzando junto con sus compañeros. Se sigue con el cierre y que aquí ya se habla más bien sobre la conclusión del tema, de lo que se vio. Se recauda la información de qué es lo que el niño realmente obtuvo de la actividad, si se llegó a lo que si el aprendizaje esperado se logró o no se logró, y se toman las anotaciones pertinentes para poder tomar cartas después, para saber entonces si se vuelve a abordar el tema de una manera diferente o qué vamos a hacer al respecto. También se habla sobre la importancia que es tener a la mano la planeación, esto con la intención de siempre poder, si algo se pasa, rescatarlo, o si la actividad no está funcionando como se espera, pues volverla a retomar, siempre ir directa con el aprendizaje esperado. Y las estrategias que se toman, ya sea que se trabaje con música, las actividades que la maestra haya asignado para cada alumno, para los diferentes tipos de aprendizajes que se tienen en la clase. También se habla sobre las dinámicas de motivación y de movimientos corporales que se hacen para que los niños se integren, pero también para que no se sientan estresados y no entren en un punto en el que no quieran realizar las actividades o simplemente se despejen, ya sea de que vienen entrando y están recién levantados, acaban de desayunar, hay niños que puede que no hayan desayunado. Entonces, cada maestra va asignando diferentes actividades para empezar con sus planeaciones y de esta manera poder llevar a cabo siempre su planeación didáctica. También es necesario que se mencione que las maestras hacen las adecuaciones para el nivel cognitivo de los alumnos. Buenos días. Referente a los ejes temáticos, yo voy a hablar sobre las interacciones entre el maestro y los alumnos. Y en base a las conclusiones que realizamos en equipo y como las analizamos, tenemos la conclusión de que la manera en que se comunican con los demás docentes y el demás personal de la institución es importante. Deben mostrar que son cordiales, educados, prácticos, accesibles y proactiva. Al entrar los niños al salón, la maestra siempre da los buenos días y es una manera de mostrar muy bien que es educada y que se interesa por preguntar cómo están. Esta conclusión nos la dio nuestra compañera Janine, la cual estuvo yendo a observación al igual que nosotros, y también tiene un poco más de experiencia ya que sus hijos pues ya van al jardín y ella se puede dar cuenta de cómo interactúa su hijo con su maestra, cómo se expresa de ella. Ella nos contó que al pasar a presentarse, la docente la presentó con el grupo de los niños y lo tomaron de muy buen gusto. La saludaron y se comportaron muy bien todos los niños. Los alumnos también intercambiaron información sobre sus ideas y por qué era importante lavarse las manos, ya que en esos días era un tema de conversación para todos sobre la contingencia que se estaba viviendo y de lo importante que es desinfectarse las manos, desinfectar lo que tocamos.
Todos los niños participaron y se les informó que ya era la hora de juntar todo, ya que sus papás llegarían en cualquier momento. En base a la conclusión de Andrea, la analizamos y encontramos que un punto importante es que los que todavía no tienen muy bien claro una actividad que se aplica, empiezan a imitar lo que están haciendo los demás compañeros o les piden ayuda a sus compañeros o al docente para realizar las actividades. Y es una muy buena táctica que realizan los alumnos, ya que tal vez ellos no los entienden muy bien, pero como ven que los demás lo están haciendo, se interesan un poco más y no se quieren quedar atrás. Por esa razón, se ponen un poco más activos en tratar de entenderla. La maestra mostró todo el tiempo la importancia de cuidarse entre ellos, ya que puede ser que algún alumno necesite un poco más de ayuda que otros. Siempre que salía a hacer algo, todos se mostraban preocupados y no se olvidaban de ella. Esto personalmente me pasó a mí porque había una alumna que necesitaba mucho apoyo, ya que no tenía su vista al 100%, lo que provocaba que al momento de salir al baño, al pararse a tomar agua, tenía que tener la atención del docente y de quien estuviera ahí en ayudantía. Al momento de publicar, de aplicar la consigna, todos los alumnos respondieron, y mayormente los alumnos que eran de tercero, ya que el grupo era mixto, pero aún así los de segundo siempre estuvieron muy, muy bien avanzados, y les ayuda mucho el que escuchen a los demás y vean la necesidad de estar en sintonía con lo que aprenden día a día. Se deben apoyar, se deben respetar turnos al momento de participar. Estar atentos en qué complicación se dan a notar ellos y cómo se les puede dar una ayuda sin dar la respuesta. Se aclaran dudas y puede llegar a existir una cierta competencia entre los alumnos a la hora de participar, pero para esto se debe aplicar una buena organización. También analizamos que desde las vivencias de Cintia, la bienvenida y el saludo es primordial, como lo mencionamos ya también, y el realizar cuestionamientos sobre saberes previos también es muy importante y nos va a ayudar para la hora de evaluar. La interacción entre el docente y los alumnos, centrando su atención en las actividades y prácticas, las estrategias que se utilizan y con un alto protagonismo del alumno. Pueden estar al pendiente de cualquier situación que puedan suscitar con los niños y nunca dejar nadie a un lado, que alguien no se sienta menos, aunque alguien ocupe un poco más de ayuda. Ese no puede ser motivo del cual dejarlo a un lado y no ponerle atención. En base a otro análisis que es de mi compañera América, la maestra todos los días comenzó también dando los buenos días al grupo, les preguntaba cómo estaban, cómo se sentían y si habían desayunado esa mañana. También daba un momento para abrazar al compañero de un lado, y eso es una muestra de cariño hacia sus compañeros, que tal vez como niños pueden llegar a pelearse por cualquier cosa, tal vez porque le ganó un juego, lo que sea, y esas muestras de cariño hacen que se les olviden. Al preguntar qué día era y qué fecha, procedían a anotarla en el pizarrón. En grupo, preguntaban el día, luego qué número tenía el día, qué día de la semana era, el mes y el año en que estábamos. Y así también tachaban en el calendario la fecha en la que estaban.
Una forma también de interactuar entre alumno y maestro son los cumpleaños, ya que los niños, para ellos su cumpleaños es muy importante. Y si todos muestran ese cariño, como cantándoles las mañanitas, dándoles su abrazo a cada alumno, eso les va a ayudar también. Es una muy buena forma de comunicarse. Eso toma tiempo, pues los niños se distraen con mucha facilidad, aprovechan ese momento para platicar o para hacer lo que sea, menos la instrucción. Y aquí se tiene que tener mucho cuidado para que realmente se obtenga lo que se está esperando. El docente siempre se va a mostrar abierto para resolver dudas, aunque sea la duda más mínima, se debe ver como algo muy importante, porque nunca va a faltar al alumno que realmente no entendió tan bien esa parte y se les va a ayudar. La maestra también pregunta sobre el aseo, y aquí también pueden participar los papás, ya que socializan con ideas y experiencias y comienzan a repartirse las actividades, a hacer lo que le toca a cada uno. En base a la interacción entre alumno y maestro, una adecuada interacción entre ellos se basa hacia un aprendizaje significativo, un intercambio de ideas nuevas y conocimientos. Cuando un docente habla con los alumnos y centra todas las atenciones de ellos con un impacto de una adecuada interacción, el interés es más notorio en los alumnos y lo expresan fácilmente. Cuando la relación docente y alumno es positiva y auténtica, se hace posible la acción educativa, llevándose a cabo una relación profunda para orientar la mejora del punto personal y afectivo del educando. Aquí se permiten que la inclusión alcance niveles educativos cualitativos. La relación va a surgir de esta comunicación basándose en las dimensiones del ámbito curricular del niño o niña. Un docente con una buena preparación debe mantener siempre una clase positiva y una clase activa para mantener siempre un ambiente tranquilo y sin conflictos. Los conflictos no solo pueden surgir del docente a sus alumnos, sino también sus alumnos con los alumnos de otro docente. El hecho de que un docente tenga una buena relación con sus alumnos no significa que la enseñanza sea afectiva. Y este punto se debe cuidar muy bien, porque algunos alumnos pueden tomarlo como un juego y cuando realmente se quiere trabajar no lo van a hacer, porque van a pensar que están jugando y no van a poner la atención necesaria para realizar las actividades que se aplican. El docente debe tener mucho cuidado con la relación que tienen entre sus alumnos y con los padres de familia para no llegar a tener un conflicto del que pudieran surgir más problemas. Pero siempre el ambiente de la clase deberá ser muy tranquilo, y sin embargo esto le ayudará mucho al alumno a interactuar con más frecuencia con sus compañeros y sentirse cómodo en un ambiente para estudiar. El tiempo de realización de cada tema lleva determinado proceso, el cual puede ser en una sesión o en varias sesiones. Esto puede llevar unas horas, días o semanas. Esto implica que ayude al alumno a favorecer su aprendizaje, sus conocimientos y que entienda el tema de mejor manera. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cintia Morales y les voy a hablar del eje temático de la distribución de los espacios. ¿A qué se refiere la distribución de los espacios? Bueno, pues este se refiere a la forma en que está organizado el jardín de niños dentro y fuera del aula.
es decir, el espacio que tienen los alumnos y el docente o las docentes para favorecer los aprendizajes. A menudo olvidamos la importancia que tiene y el rol que juega el espacio para el alumno, ya que en este espacio es donde se relacionan con los demás niños y se forman como personas preparándose para el futuro. Se pide que sea repensado, reestructurado y organizado adecuadamente para adaptarlo a las nuevas exigencias metodológicas y tecnológicas. La organización de los espacios en preescolar debe cumplir ciertas características. Debe de ser agradable, funcional, accesible, adaptado, versátil, iluminado y donde los niños puedan tener contacto con la naturaleza. En nuestras observaciones nos percatamos de la organización de los espacios dentro de un jardín de niños y dentro de una primaria, ya que pues por razones personales nuestra compañera América no pudo asistir a la jornada de observación y ayudantía dentro de un jardín, pero pues ella tiene experiencia, ha trabajado en una primaria y ella de ahí nos comparte su experiencia y su análisis. 4 de nosotras mencionamos un poco de la organización que se da dentro de estos espacios en un área educativa. Por ejemplo, ¿qué se hace a la hora de entrada? América menciona que los niños empiezan a llegar de 7:30 a antes de las 8 de la mañana, ya que pues a las 8 es la hora de entrada. Llegan y se van directamente al aula, acomodan su mesa banco, su mochila y salen a jugar al patio o a encargar sus lonches a la cooperativa. Por mi parte, pues en mi análisis menciono la hora de entrada, pero pues de las educadoras, que tienen que llegar media hora antes para poder organizar el material y el mobiliario que se va a utilizar para desarrollar la clase. A la hora de tomar el lunch es muy diferente en el jardín de niños y en la primaria, ya que pues acá en el jardín las educadoras 15 minutos antes de salir al recreo les dan la oportunidad a los niños que tomen su lunch, pero dentro del aula, dentro del salón de clases, para que pues cómodamente puedan disfrutar de sus alimentos y no dejar de comer por estar jugando. En primaria nos menciona América, pues que es un poco diferente, ya que pues ahí, bueno, los niños los dejan salir a los de primero y segundo 10 minutos antes para que puedan ir a la cooperativa, adquirir su lunch, comprar, y ellos comen en el patio, en el área de deportes, en la cancha, en los juegos, y pues es un poco diferente a como lo menciona Janine y yo en nuestro análisis. Okay. Por otra parte, también mencionamos Karen, Janine y yo sobre las guardias que se dan, son las que hacen la docente en diferentes puntos del jardín de niños, pues para observar y cuidarlos que no vaya a pasar algún accidente. Otro punto importante sería, Karen menciona que la maestra hizo las evaluaciones de los niños de preescolar fuera del salón de clases, aprovechando que pues también por la contingencia no había tantos niños. Les dejó trabajo en el salón y ella salió a evaluar a los niños fuera del salón. América nos menciona que en la primaria pues los niños son encargados de hacer el aseo a la hora de la salida. Bueno, pues en preescolar es diferente, lo hacen las intendentes o la intendente o el intendente el que esté ahí. Y la hora de la salida, bueno, es diferente también por los horarios. En preescolar es a las 12 y la docente pues se queda ahí, los padres entran hasta el aula a recoger a sus niños, y en primaria no, en primaria los esperan afuera, los niños salen. Otra de las cosas que pues mencioné, que la educadora después de entregar hasta el último niño, bueno, ella sale a las 12:30, entonces de 12 a 12:30 que entrega niños, aprovecha también ese tiempo pues para hacer
apuntes, no sé si tiene que hacer algún el diario de la educadora o cosas así, o preparar el material para el siguiente día. Hola, ¿cómo están? Yo soy América Pinzón y les voy a hablar sobre el uso de los recursos. En este caso, nos centraremos nada más en recursos materiales. Omitiremos humanos, económicos o de cualquier otro tipo. Entonces nos referimos a libros de texto y materiales grupales e individuales. Pues bueno, como todas sabemos, para todas las educadoras, el material didáctico representa una gran herramienta de trabajo, pues a la vez que los niños se divierten o exploran con diferentes texturas, colores y formas, también se orientan para crear sus propios conocimientos a través de su manejo y manipulación. Creo que una escuela sin material didáctico no es una escuela. Como sabemos, en toda escuela siempre hay hojas blancas, colores, crayolas, plumones, diamantina, pegamento y diferentes otros materiales que obviamente sirven para hacer de una actividad la mejor actividad. Por lo tanto, es de gran importancia conocer en qué situación económica se encuentran los niños y también en qué contexto se desarrollan. Esto con la finalidad de tener en cuenta hasta dónde podemos solicitar el apoyo económico o en especie por parte de los padres de familia, y así poder planear actividades con esta información. Por supuesto, esto también quiere decir que como educadoras tenemos que aprender a economizar el material, hacerlo rendir y ser inteligentes en su uso, con la finalidad de que ni los padres de familia ni nosotras gastemos tanto en él. Ahora bien, es fundamental promover que la labor docente siempre garantice la presentación de experiencias variadas, que a la vez también generen interés y estimulen y fomenten la aplicación de las habilidades propias de los niños, así como que ellos mismos se noten emocionados por usar materiales y aprender cosas nuevas. Y como podemos ver, este apartado nos habla siempre de que si tenemos un material atractivo que a la vez estimule a los niños, siempre van a querer trabajar con él. Por lo tanto, aprender más. Y ya por último, siempre es buena idea recordar lo que las teorías y autores nos dicen, como por ejemplo, tenemos a Piaget, Vygotsky y Ausubel, quienes afirman que si los niños aprenden mientras juegan, lo que resulta será más favorable que simplemente memorizar o mecanizar el conocimiento. A su vez, esto provoca que la educadora conozca por igual a todos sus alumnos, para que ella pueda adecuar y promover didácticas para todos ellos. Soy Cintia Morales y les voy a hablar sobre la revisión de los trabajos. Primeramente, quisiera iniciar con esta pregunta. ¿Para qué se revisan los trabajos en preescolar? Bueno, pues las docentes deben revisar los trabajos para identificar habilidades, dificultades y áreas de oportunidad que puedan existir como para los alumnos como para ella, para ver en qué se puede mejorar. ¿Cómo se revisan estos trabajos? En preescolar no es algo cuantitativo, sino cualitativo. Es decir, no se le pone un valor numérico a los trabajos, sino se valora la calidad del proceso y los logros que han alcanzado conforme a los aprendizajes esperados. Lo que observamos sobre la revisión de trabajos fue, por ejemplo, que mi compañera Karen observó a la educadora apoyar a los niños para que pudieran pensar un poco más en las posibilidades que tienen y las herramientas que tienen para resolver pues los problemas o los trabajos. Mi compañera América menciona que su maestra con la que pues tuvo oportunidad de trabajar se mostraba abierta para resolver dudas y revisar los avances de los alumnos. Por mi parte, yo menciono en mi análisis que durante el desarrollo de las experiencias de aprendizaje y las actividades de práctica de la clase, es importante que la docente oriente, guíe y monitore el trabajo de los alumnos. En este caso, la educadora con la que tuve oportunidad de ir a observar aclaraba las dudas, ayudaba a los niños a que reflexionaran, planteaba preguntas para poder fijar así un aprendizaje pues significativo.
La evaluación es un proceso que ayuda tanto a alumnos como maestros para saber el proceso que lleva el alumno, saber su aprendizaje y sus ideas previas de este. La autoevaluación ayuda al alumno a que caiga en cuenta qué es lo que está haciendo mal, qué es lo que está haciendo bien y qué es lo que puede mejorar. Esto lo ayuda a saber el proceso que está llevando a cabo y lo que le falta por adquirir. La evaluación inicial ayuda al docente a saber en qué proceso va el alumno, saber qué aprendizajes tiene y qué aprendizajes va a adquirir. Esto ayuda a que el docente sepa desde dónde va a partir con el alumno, en qué lo va a ayudar para mejorar su formación como estudiante. La evaluación en proceso son una o varias evaluaciones que se hacen durante un tema o durante un ciclo escolar. Esto ayuda tanto al maestro como al alumno a saber lo que les hace falta para tener un aprendizaje favorable. Esto implica que se debe hacer durante un tema o durante su proceso de adquisición de aprendizaje, el cual va a ayudarlos a mejorar como docente y como alumno. La evaluación final es para ver y reconocer lo que el alumno ha aprendido, los conocimientos que sí adquirió y los que no, para que en los siguientes temas o en el siguiente ciclo mejore su rendimiento académico como estudiante y se dé cuenta de en los que ha fallado. En cada consigna, al momento de dar sus indicaciones, deben ser claras y específicas. Explicar cada aspecto y no solo mencionarlo. La comprensión es importante y en términos que reconocen a los alumnos. No deberán ser largas, se deben desglosar para que se cumplan. La coherencia se aplica en que tengan que ver lo que pida con lo que hacen en su vida cotidiana. Esto quiere decir que tengan un tipo de relación, lo que ven en la escuela, con lo que realmente viven en sus casas, como su comunidad. Cada consigna es del estilo del docente, y el que el docente entienda sus descripciones no significa que el alumno también. Para esto se debe estar preparado y pensar en varias situaciones que se puedan presentar durante una clase. Para una consigna guiada se utilizan distintas indicaciones en las que las explicaciones al momento de darlas se deben demostrar con calma y directo a donde se quiere llegar. Un ejemplo es el mantener la higiene, lavarse las manos. Cada que los alumnos entran en el salón de clases, es indispensable mencionarles que deben lavarse las manos, así como también cuando terminan de jugar, cuando terminan de comer, antes de salir al recreo. Las indicaciones no solamente son para que se comprenda el tema que se está viendo durante la clase, sino que para que también demuestren lo que van aprendiendo en sus casas y llevarlo a cabo en sus hogares. En base a nuestro análisis en equipo, encontramos que en las observaciones de Janine, que realizamos todas como grupo en jardines distintos, por su parte, al terminar la actividad, se les pedía que rejuntaran el material para que pudieran salir al recreo. Se les pidió que se formaran en la puerta para darles jabón y se lavaran las manos para poder comer el lonche. Al tocar el timbre, los alumnos se formaron de nuevo para lavarse las manos antes de entrar al salón. Los alumnos siempre deben acomodar el material que utilizaron durante las actividades
con mucho cuidado si acaso es un material nuevo o con algo que no se trabaje muy comúnmente. Los alumnos acomodan las sillas en su lugar y en orden conforme llegaron por ellos, fueron saliendo del salón. Personalmente en mi análisis se les da la indicación que si quieren tomar agua lo pueden hacer en el momento que quieran, pero deben pedir permiso, ya que algunos niños solamente lo hacen por distraerse y no poner atención durante la clase. Se dan las indicaciones de lo que se hablará ese día, qué tipo de actividades verán, el tema, cómo van a trabajar. Debían hacer el protocolo de lavarse las manos e ir al baño para poder comer lo que llevaban a la escuela antes de salir a jugar. Cuando suena el timbre de entrada, deben ir al baño para lavarse las manos y de inmediato entrar al salón y tomar agua. Por esta parte los niños ya estaban muy bien enterados de lo que debían hacer. Nunca hubo ningún problema desde lo que yo observé en mi grupo. Con la docente siempre se mostró que no tenía ninguna dificultad con los alumnos y ellos ya sabían qué debían hacer en qué momento. Debían hacer ejercicios en los que debían escribir los números faltantes y colorear las ilustraciones que estaban ahí mismo. Desde el análisis de mi compañera Cintia, lo revisamos en equipo y encontramos cosas muy parecidas, como el de lavarse las manos, el que para poder salir al recreo debían comer primero y no ir a acomodar sus cosas, que se debían preparar para entrar al salón de clases, o si necesitaban ir al baño o lavarse las manos, lo podían hacer. El preparar recados o tareas que deberían llevar para el siguiente día o para la siguiente clase. En este caso, la mayoría de las tareas que se pedían eran para el regreso de clases después de la contingencia por la que estamos pasando. Posterior a esto, se les daba instrucciones a los niños. Todo el tiempo instrucciones de cada una de las cosas, y esto lo observamos en el análisis de mi compañera América, en el cual ella identificó con prácticas que realizó durante mucho tiempo que estuvo trabajando, y también caímos en la misma conclusión sobre los timbres al entrar, los timbres al salir al baño, para salir al recreo, los timbres para salir de clases, lo que se debía hacer cuando terminaban de jugar o de comer, y el formarse fuera de su salón para esperar a la maestra y que los dejara entrar al salón. Se les pedía también, por su parte nos mencionó que en su salón de clases se les pedía que se relajaran y tiraran su basura para guardar recipientes de comida y lavarse las manos nuevamente. Se les daba la instrucción de continuar con lo que estaban haciendo antes de salir al recreo, explicando la consigna y dando indicaciones. También, ya que ella observó en una primaria, ya se les pedía a los niños que anotaran en su cuaderno las tareas o recados que la maestra anotaba en el pizarrón. Los niños guardan sus cosas en sus mochilas, suben sus sillas a su mesa, recogen la basura que está cerca de sus asientos y toman sus pertenencias, y esperan que la maestra les diga cuando ya pueden salir. Todo ese tipo de indicaciones siento yo que varía, ya que no solamente se va a utilizar específicamente en ejercicios de matemáticas, porque las indicaciones se pueden dar en cualquier caso, desde el levántate para lavarte las manos, puedes salir al recreo, tienes que esperar a tus papás. Todos esos tipos de palabras son indicaciones. No necesariamente
tiene que estar dentro de la consigna, que podría ser también en el pensamiento matemático. Y ya que esto lo encontramos en la mayoría de nuestras conclusiones, lo encontramos muy fácilmente, y desde el momento que lo leímos creo que nos dimos cuenta sobre qué trataban y cada aspecto que debíamos buscar. Los contenidos curriculares. El currículo es una herramienta que le permite al docente poder crear situaciones didácticas para fortalecer y desarrollar habilidades en los alumnos, ya sean intelectuales y motrices, con valores y normas dirigidas hacia el desarrollo personal y social. Esto le permite al docente poder crear un contenido apropiado para el nivel de desarrollo que tiene el niño, para poder crear siempre y tener herramientas para estar creando situaciones, estrategias, para poder trabajar con ellos paso a paso, pero siempre respetando de la misma manera la metacognición del alumno. El contenido curricular, como bien sabemos, es una herramienta que permite crear actividades específicas y apropiadas para los alumnos que tengamos en el salón. Analizando los textos de cada compañera, sabemos que nuestras maestras trabajan siempre en conjunto con los contenidos curriculares, así es como ellas crean sus planeaciones didácticas, y de esta manera es como siempre tienen un objetivo, ¿sí? El aprendizaje esperado, todos sus cuestionamientos siempre van dirigidos a poder fortalecer el aprendizaje esperado que tienen. En las observaciones, nuestras compañeras llegamos a una similitud, que nuestras docentes estaban trabajando con el pensamiento matemático. Dada la situación que se estaba presentando de la pandemia, pues tuvieron que hacer una adecuación. Justamente esto de qué, sobre la higiene, para poder entonces hablar con los alumnos sobre la pandemia COVID-19 que estamos viviendo actualmente. Entonces, aquí hablamos sobre que las preguntas, cómo las argumentan las maestras y cómo encaminan siempre un tema para ellas poder obtener la información, y que realmente las herramientas que utilicen ellas para poder hablar con los alumnos recaudan el mensaje que es el que se quiere llevar. ¿Para qué? Pues para que los alumnos puedan llevarlo a cabo, lo puedan poner en práctica en sus casas afuera, y realmente con el fin de que se cumpla un aprendizaje esperado, pero en esta situación fue más que nada que ellos comprendan la situación que se está viviendo. Los alumnos son niños, pero son muy inteligentes, y aquí hablamos sobre autonomía y sobre la importancia que es que los niños realmente conozcan las situaciones por las que pasamos, para que puedan comprender el por qué se pasa tanto tiempo en casa. Esa es una situación que pude observar en el aula, que la docente hacía mención: si pasamos tanto tiempo en casa es porque no podemos venir, no es porque estemos enfermos, es para prevenir una enfermedad, para prevenir que nos enfermemos, para prevenir y poder cuidar a nuestra familia, para poder regresar después al salón de clases. Entonces, las docentes su soporte siempre son los contenidos curriculares, para poder estar creando el material que va a favorecer los aprendizajes esperados. Mi conclusión sobre esta jornada de observación y ayudantía fue pues un poco enriquecedora, ya que por las circunstancias de la contingencia no aprendí como yo hubiera querido y lo que yo hubiera querido, pero en general me gustó muchísimo. Me di cuenta que sí es lo mío y pues que voy a seguir. Aprendí mucho sobre la organización de la educadora, en general todas las docentes, la directora, lo que es la gestión escolar, todo lo que tiene que hacer la educadora para organizar las actividades que sean interesantes y que les sirva a los niños, que sea para un aprendizaje significativo, ya que la verdad es muchísimo, muy diferente toda la teoría que hemos estado aprendiendo a lo que es la práctica, ya que pues en realidad sí me di cuenta que hay diferentes estilos de aprendizaje y aparte de los estilos,
los niños no aprenden al mismo tiempo, pues vaya, se tienen que adaptar que el mismo aprendizaje lo puedan tener todos, o sea, la misma actividad le tienen que servir a todos. Entonces, pues la educadora ahí tiene que buscar las diferentes formas de que el niño pues aproveche y pues sí llegue a tener ese aprendizaje esperado que ella propuso en su planeación. En conclusión, creo que esta actividad me deja mucho, sobre todo en cuestión de la jornada de observación. Haber podido conocer los ejes temáticos y saber cómo funcionan y qué se abarca sobre ellos. Considero que en una futura observación voy a poder saber qué cosas puedo observar y cada cosa en dónde la puedo acomodar. También creo que hay situaciones en las que se presentan que un eje temático tiene a veces más presencia en las situaciones y en las jornadas de observación, pero me parece que la actividad fue muy productiva y en conclusión toda la actividad y la jornada. Para mí ha llegado la mejor parte y es justo hablar sobre mi experiencia laborando en una primaria. Creo que para todas este momento de la exposición es muy importante porque tenemos la oportunidad de dirigirnos hacia ustedes de una manera más natural y no tanto mecanizada o dirigida hacia platicarles sobre el tema, sino sobre nuestra experiencia misma, y creo que esto nutre más que otras cosas. Personalmente quiero decirles que mi estancia trabajando en una primaria fue una gran experiencia que por supuesto volvería a vivir, pero en este caso en un jardín. Y creo que limitarse a solo hablarlo también es limitarse a un simple comentario, porque no hay nada como vivirlo, experimentarlo y vivenciarlo uno mismo. Afortunadamente, creo que tenemos más oportunidades de poder pasar por ahí nosotras en el próximo semestre, si es que se puede, de volver a ir al jardín. Y bueno, obviamente esperamos que esta exposición les haya gustado a todas, que les haya sido de mucha utilidad y a la vez que les haya abierto un panorama diferente. Creo que todas tenemos en común que queremos que todas nosotras como grupo aprendamos más de cada una, y creo que para lograrlo es importante que estemos en la misma sintonía. Y bueno, ya a nivel personal, estoy de acuerdo con que laborar en una escuela es una gran y bonita experiencia que todo mundo debe vivenciar. En mi caso, haber estado un ciclo escolar completo como monitora me permitió darme cuenta de la realidad educativa que existe en el país, las cosas buenas y las cosas malas, por supuesto. Como bien saben, yo estuve a un nivel un poquito más arriba que jardín, estuve ya a nivel primaria, por lo tanto es diferente, pero a la vez tiene muchas similitudes, puesto que yo estuve en un segundo grado, así que no está tan alejado del egreso del jardín de niños, pero pues ya estamos hablando que es otro nivel. Quiero decirles que es fantástico, pero que también tiene muchas oportunidades de que uno se conozca y se replantee qué está haciendo y si realmente lo está haciendo bien, si realmente quiere estar ahí y si de verdad tenemos como la paciencia y el talento para ser docentes o laborar como docentes. Entonces para mí es muy importante que siempre estemos como en análisis propio o personal y siempre cuestionarlo si lo que estamos haciendo está a la altura de los niños, porque es importante tener en cuenta que el objetivo del aprendizaje son ellos. Y para mí creo que lo fundamental es realmente dejar un legado bastante bueno en ellos y productivo. Por mi parte es todo, agradezco su atención y muchas gracias. Como conclusión, puedo decir que en mis observaciones pude notar todo lo que se lleva a cabo, o la gran parte, como por ejemplo las evaluaciones que se tienen que hacer en un niño, qué es lo que tengo que hacer como docente, los métodos que debo llevar a cabo si tengo algún alumno con capacidades especiales, qué actitudes y qué cosas no debo tomar en cuenta para que el alumno se sienta cómodo y yo no me vea como una maestra regañona o como su enemiga, sino más bien como una compañera más
como su amiga y tratar de acercarme más a ellos de otras maneras. Durante mi observación, mi idea era muy distinta, ya que siempre creí que sería con un poco más difícil presentarse delante de los alumnos, pero no, todo es al contrario, ya que siempre es importante sentirse segura al momento de dar clases y transmitir esa tranquilidad a los alumnos, siempre y cuando no se pierda el punto que es realizar los aprendizajes, concluir con muchas habilidades en los alumnos, y creo que eso sí fue transmitido de la docente en la cual estuve haciendo la ayudantía, ya que siempre se mostró muy segura y se interesaba por el sentir de los alumnos. Una parte en la que me pareció muy importante el cómo interactuaban los alumnos de su salón de clases fue el cómo se comportaban con una compañera la cual tenía un poco de dificultad para ver, y al momento de salir ella al baño todos se preocupaban si acaso se tardaba un poco más del tiempo adecuado. También cuando ella tomaba la decisión de tomar agua, todos querían ayudarle, y eso es algo que simplemente la docente comienza a transmitir, y ya que los alumnos observan que alguien más grande que ellos lo hace, ellos también se sienten interesados por hacerlo. Esto creo que es muy importante y totalmente está de la mano con la inclusión, ya que en esos tiempos es muy importante incluir a cada uno de los alumnos sin importar sus habilidades, sin importar qué tipo de pensamientos tengan, ya que también se tiene que respetar la forma de pensar de todos los alumnos, y no solamente con su salón, sino también interactuar con otros salones de clases, con otros docentes, la directora, ya que todos conforman la gestión de la que estamos hablando. Y hablando de estos ejes, creo que ese es uno de los puntos más importantes, la inclusión, cómo se da, y también las herramientas que se necesitan para resolver ese tipo de problemas que pudiesen presentarse. Y sin embargo, creo que fue de gran ayuda para nosotros como docentes en formación, porque todos estamos con una mentalidad muy distinta. Algunos creemos que es más difícil, otros que es más fácil, y al momento de dar clases es muy distinto y muy difícil de desenvolverse delante de los alumnos, tal vez porque nos intimidamos o sentimos que no nos van a entender, pero es parte de nuestra preparación y de nuestra experiencia tener ese tipo de recuerdos para que si acaso no nos funcionó algo, en la siguiente práctica ponerlo a prueba y sentirse orgullosos de ir mejorando en cada práctica que estemos haciendo.